Hola, el otro día hablaba con una de las responsables de todo el tema de la violencia de género en Extremadura y me comentaba de que la violencia machista entre adolescentes se estaba disparando, ¿no? Y le comenté que, en mi opinión, se habían gastado millones de euros en educación de género, educación emocional, educación de valores, educación sexual, y que sin embargo las cifras seguían aumentando. Y que quizás tendríamos que plantearnos qué estaba ocurriendo, ¿no? Si habría que tener un enfoque diferente a la hora de poder parar esa lacra, ¿no? Esa lacra de violencia machista que está yendo de todos los rangos de edad. Y esto me llevó a tener ciertas reflexiones sobre lo que ahora se conoce como la nueva masculinidad. Mi padre era una persona extremadamente violenta, extremadamente agresiva, rozando la psicopatía. Y yo soy una persona tranquila, nunca me peleo con nadie, soy un buen padre. Por lo tanto, cuando quiero hablar de nueva masculinidad, quiero hablar de esa masculinidad sana, adecuada, de una persona que sea tolerante, que sea cercana, que sea comprensiva, que sea emocional, pero que no por ello tenga que ser menos hombre. Así que muchísimas gracias y bienvenidos a este podcast de hoy. Bueno, lo primero que quiero resaltar es la importancia que tienen los padres en la educación de los hijos. Hasta ahora los estudios lo que parecen demostrarnos es que las madres tienen más importancia activando lo que llamamos la rama ventrovagal del niño, es decir, la parte de la conexión y la parte de la calma y la parte del afecto, ¿no? Sobre todo durante el primer año de vida, que no significa que el padre no tenga importancia en esto, pero la madre tiene muchísima más importancia. Y los estudios lo que parece que muestran es que el padre tiene mucha más importancia después del primer año de vida, regulando lo que es el simpático. El simpático es la rama que provoca la activación. Entonces, el padre, el papel principal que aparentemente tendría, sería como frenar la impulsividad, frenar la agresividad de los hijos, como una manera de aprender dónde están los límites. Entonces, una de las teorías que hay ahora mismo muy interesante es que gran parte de la violencia que está habiendo actualmente y gran parte de los trastornos límites de personalidad que está habiendo es porque no ha habido un padre, es decir, no ha habido una figura paterna que sea capaz de frenar esa impulsividad y esa agresividad de esos niños y de esas niñas. Y en mi experiencia clínica lo veo constantemente que personas que tienen trastornos de impulsividad y tal, han tenido padres o bien muy agresivos, o padres muy ausentes, o directamente no han tenido padres. Se me podría bueno, refutar qué ocurre con las parejas que son homosexuales o lesbianas y que tienen hijos. Bueno, aquí siempre en un proceso de suma cero, en un yin y yang emocional, siempre va a haber uno que tome un aspecto como más relevante en la parte de poner disciplina y otro que ponga más papel más relevante en la parte de afecto. Con lo cual, esto no invalida mi razonamiento. El otro día, hablando con una amiga que tiene un perro, me decía, es que los perros pequeños son muy pesados, son un verdadero infierno, o sea, son terribles, no paran de ladrar, se ponen nerviosos. Dice, porque claro, los perros pequeños cuando pasa algo que se sienten amenazados, se sienten en peligro, se ponen nerviosos, coge el dueño o la dueña, lo agarra y lo abraza y entonces lo protege. Dice, entonces claro, ellos no saben cómo frenar la rabia porque nunca han sabido cuáles las estrategias de rango o cuáles son las estrategias de peligro, porque siempre están sobreprotegidos, ¿no? Y yo decía, claro, yo tenía un pastor alemán y mi pastor alemán nunca ladraba, ¿no? El día que ladraba allí temblaban todos. Dice, claro, dice, pero que un pastor alemán tú lo coges, le das un tirón y el perro ni le duele. Entonces el perro aprende a seguir unas normas, a seguir unas reglas, ¿no? Y yo creo que esto tiene mucho que ver con el papel que tiene una figura masculina a la hora de frenar lo que es la impulsividad y lo que es la agresividad. Que no digo que la madre no pueda hacerla, insisto, pero creo que la madre tiene un papel neurobiológico más importante en cuanto a lo que es el afecto y el cariño, y el padre tiene un papel más importante en lo que es la parte de la disciplina, de la exigencia y del control. Y siempre, insisto, dentro de este aspecto de una masculinidad sana, de una paternidad responsable, que no significa que sea agresivo ni violento, al contrario, una persona respetuosa, dialogante,
pero que sepa en un momento determinado dar seguridad y poner límite. Recientemente me leí un libro que se llama Diferentes, es de un autor holandés, James de Waal, y es una verdadera joya. Estudia las diferencias de género a través de los primates, ¿no? Y bueno, estudió principalmente comunidades de chimpancés, que son comunidades patriarcales, y comunidades de bonobos, que son unos monos muy parecidos, que son comunidades matriarcales. Y lo que se veía en las comunidades patriarcales es que si el macho alfa se sacaba de la jaula, lo que se producía en la jaula eran muchísimas peleas, muchísima más agresión y muchísima más violencia. De hecho, el experimento lo tuvieron que parar pasadas unas horas porque es que aquello se iba ya de las manos. Y tuvieron que volver a poner al macho alfa dentro. Porque el macho alfa, a diferencia de lo que se cree, no es una figura agresiva, que a veces puede serlo. Es una figura que produce respeto y que da unas reglas en el sistema. En las comunidades más matriarcales, donde hay más hembras alfa, también en las comunidades patriarcales hay hembras alfa, pero aquí las hembras alfa tienen un papel mucho más relevante que los machos alfa. Las hembras alfa cumplen este papel, cumplen ese papel de crear una jerarquía, de crear un orden y tal. Y es verdad que en las comunidades de bonobo, que son más matriarcales, la mayoría de las situaciones no se resuelven con violencia, sino que se resuelven con acuerdo, mientras que en las comunidades más patriarcales las relaciones se solventan más con más violencia. Pero es verdad que en los chimpancés, cuando existe esa pelea, los chimpancés obligan a dos machos que se han peleado a reconciliarse. Muchas veces no se llega a la pelea porque el macho alfa interviene ante la frena. Es decir, nos plantean diferentes estrategias de regulación a nivel de comunidad según si las figuras son más patriarcales, los elementos son más patriarcales o más matriarcales. Y aquí una vez más tenemos que tener en cuenta esa parte biológica que es tan importante en todo lo que somos. O sea, a ver, aquí siempre está el debate de la cultura y la biología, ¿no? Yo creo que la cultura es fundamental, pero también lo es la biología. Y obviamente la cultura tiene un poder enorme sobre la biología. Es decir, podemos cambiar muchísimas cosas gracias a la cultura y la educación. Pero no deja de estar ahí esa biología que es tan importante. Y aquí quiero resaltar, exagerando mucho, simplificando mucho, 3 hormonas que son muy importantes en todo lo que son las relaciones de pareja y en las relaciones patriarcales y matriarcales. Una es la testosterona, que los hombres tienen muchísima más que las mujeres, obviamente, y que es una hormona que lo que hace es que el hombre tienda, o la persona que tiene mucha testosterona, a buscar objetivos. O sea, se va a centrar muchísimo en conseguir sus objetivos y en ganar recursos. Otra muy importante es la vasopresina. La vasopresina es una hormona que las mujeres también la tienen, pero que los hombres también ganan por goleada, que en todos los mamíferos sirve para que el macho, sea agresivo antes de tener el apareamiento. ¿Por qué? Porque los machos van a intentar conseguir una hembra y van a tener que luchar entre ellos para conseguirla. Y esta vasopresina, en muchos casos, les va a ayudar a tener esa agresividad que les permita conseguir el objetivo, que en este caso sería fecundar a la hembra, o al menos aparearse con ella. Insisto que estoy simplificando mucho. Y también hay que tener muy en cuenta de que es verdad que los hombres tenemos vasopresina más que las mujeres, pero también es cierto que obviamente no nos comportamos como los chimpancés. Pero digamos que hay algunos retazos neurobiológicos en nosotros que hacen que nuestras conductas pues sean más de agresiva antes de, por ejemplo, a la hora de cortejar a una pareja, por ejemplo, o podemos citarnos de una manera distinta que una mujer a la hora de tener sexo. Y la otra hormona que quiero resaltar es la oxitocina. La oxitocina, en esto ganan las mujeres por goleada, es una hormona que sirve para sentir conexión, afecto, cariño. La oxitocina es una hormona femenina por excelencia, que los hombres también tienen, y ahora hablaré de esto, y que sirve para varias cosas. Sirve para cuando se tiene un bebé, que el útero se dilate y el bebé pueda salir. Por eso una mujer cuando el parto se frena, no dilata la vagina de la madre que está teniendo el hijo, se le pone oxitocina para que dilate. Sirve también para la musculatura del pecho, para que sea facilitar la succión del bebé de la leche materna. Sirve para crear esa conexión entre la mamá y el bebé y la mamá, por supuesto.
Y también se genera muchísima oxitocina cuando hay una relación sexual acompañada de afecto. Bien, una vez me impresionó mucho porque fui a un congreso de criminología, me invitaron como ponente y vino una catedrática de criminología y comentaba que la tasa de violencia entre hombres estaba disminuyendo de forma drástica en el último año. Bien es verdad que la tasa de violencia de hombres a mujeres está aumentando, pero el número de crímenes de hombres a nivel general en España en los últimos años ha disminuido mucho. Y ella lo achacaba a la oxitocina. Y lo achacaba a que los hombres nos estábamos implicando en la crianza de los hijos. Y esto hacía que los hombres fuéramos mucho más empáticos y muchísimo más sensibles con el sufrimiento ajeno. Ahora me vais a preguntar que por qué entonces está aumentando el número de agresiones de los hombres hacia las mujeres en todos los rangos de edad. Y yo creo que es porque el concepto de sociedad que antes era muy masculino, en el sentido agresivo del término, en un sentido peyorativo me refiero, es decir, a mí me han pegado en el colegio, mi padre me ha pegado a mí. Ahora mismo es impensable que un padre pegue a un hijo, al menos en España. Ocurre, ¿no? Pero sabemos que esto es deplorable, incluso se denuncia, en ningún centro educativo pegan. Cuando yo era pequeño pegaban, pero además a mano abierta. Esto ha hecho que la sociedad se esté regulando, esté yendo hacia una sociedad mucho más igualitaria, donde todos tenemos los mismos derechos, o deberíamos tener los mismos derechos, todavía no hemos conseguido, donde deberíamos tener las mismas oportunidades, pero donde se está perdiendo de vista el hecho de que los chicos, creo que en mi opinión, no están pudiendo desarrollar una masculinidad sana o adecuada. Pero me refiero en el sentido estrictamente neurobiológico del término. Hay un psicólogo americano, se llama Jordan Peterson, creo que es canadiense, y bueno, está más cercano a la ideología más extremista de la derecha americana, y bueno, obviamente yo no comparto esta ideología de la extrema derecha, ni de la derecha tampoco, pero las ideas que plantea Jordan Peterson son interesantes, entonces me gustaría por lo menos que escucháramos el mensaje y no matar al mensajero, ¿no? Y lo que plantea es que los chicos, debido a las hormonas que tiene la testosterona, van a ser más agresivos que las chicas, van a tender más a tener un tipo de juego muy diferente al de las chicas. Ya los chicos y chicas de unos 4 o 5 años ya eligen para compañeros de juego a personas de su mismo sexo, donde se sienten más cómodos. Y lo siento mucho, pero todos los estudios demuestran que cuando a los niños se les dan objetos, utilizan esos objetos de una forma más agresiva, más violenta, mientras que las chicas, humanas me refiero, de 4, 5, 6, 7 años, tienden más a cuidarlo. Hablo de estadística, hablo de la gran mayoría. Se ha intentado educar de una manera igualitaria y se ha visto que siempre los chicos tienden a gustarles más objetos que puedan ser como más, para hacer un juego más físico, mientras que las chicas suelen usar los juegos para tener un contacto más social. ¿Qué significa esto? Significa que quizás no nos estamos dando cuenta de que en muchos casos los chicos cada vez pasan más tiempo con videojuegos, con tablets, y se está perdiendo lo que es la vinculación social. Es decir, ese juego que teníamos cuando éramos pequeños, de jugar en la calle, de correr, de jugar a fútbol, de caernos, de pelearnos, de reconciliarnos. Y que ahí es donde creábamos un sistema donde sabíamos cómo negociar con el otro, sabíamos qué es lo que el otro quería, qué necesitaba, sabíamos cómo a algunos había que tomárselo muy en serio, a otros había que ignorarlo. Y todo ese juego social se ha perdido. Se ha perdido esa parte de conexión a nivel de juego, en inglés se llama rough play, como un juego un poco más brusco, ¿no? En los colegios ahora mismo pues no se puede jugar en casi ningún sitio con la pelota, se prohíbe a los niños correr, en fin, y creo que esto ha hecho que los varones no puedan crear una forma adecuada de relacionarse entre ellos y por lo tanto de poder relacionarse también en la adolescencia con las chicas. Sé que el debate a algunas personas le puede parecer, pues no sé, que puedo estar equivocado y eso lo respeto y que a algunas personas incluso les puede molestar, pero intento enfocar todo esto desde la neurobiología, que insisto, se pueden cambiar muchas cosas con la cultura. Yo he criado a mi hija, cuando tenían 4 meses, mi ex trabajaba de médico y se iba y yo me quedaba todas las mañanas con ella.
Pero eso no ha hecho que yo no sea menos padre. Lo que ha hecho es que yo pueda vincularme en el cuidado, pero también pueda vincularme con ella en aspectos que yo considero que están más relacionados con una masculinidad adecuada en cuanto a seguridad, en cuanto a protección, también en cariño, pero también en exigencia y en acompañamiento. Entonces, ¿cuál es, en mi opinión, el problema que está habiendo ahora mismo con los adolescentes? El problema que estamos teniendo es que las chicas, por naturaleza, están sacando muchísima... Naturaleza me refiero que son mucho más trabajadoras y son muchísimo más adecuadas para el sistema educativo. ¿Por qué? Porque son mucho menos disruptivas, son mucho más aplicadas y son mucho menos conflictivas que los chicos. Y creo que estaremos todos de acuerdo que cuando vemos un patio de colegio lleno de adolescentes, vemos a los niños empujarse, vemos a los niños correr, gritarse, mientras que las niñas, en casos excepcionales, pueden pelearse, pero se pelean de otro modo cuando lo hacen y son bastante más tranquilas. Bueno, lo que iba. El caso es que las chicas están sacando mejores notas, mejor rendimiento escolar, y los chicos, al tener esa falta de juego y al faltarle esa cohesión tan necesaria en lo social con chicos, se pueden sentir muy intimidados por las chicas. Es decir, pueden sentir que no están suficientemente a su altura. Y en mi opinión, esta es el gran baza, el gran problema que está habiendo en la violencia machista, por lo menos hablo de lo que conozco en España. En mi opinión, una persona que está bien no molesta a nadie. O sea, cuando una persona es agresiva y tiene rabia, lo que llamamos nosotros una rabia reactiva, es porque se siente mal, se siente por debajo. Entonces, la única opción que tiene para poder igualarse con la pareja es bajarle la autoestima a la pareja. Yo siempre le digo a mi hija que si te quieres parecer a un gigante, hay dos maneras. Una es ponerte a su altura y la otra es cortarle las piernas. Entonces, lo que hacen muchísimos chicos, muchos, no todos, pero muchos, y hombres, ¿no? Adultos, es bajarle la autoestima a la mujer, porque de esa manera se pueden poner a su altura. Y esto es el gran problema, que es que hay en muchos hombres una falta de autoestima. En mi opinión, esa autoestima se consigue mediante el logro, generando esa testosterona. Los hombres necesitan la conexión, como he explicado antes, pero se le dan mucha más importancia a su objetivo, mientras que las chicas, normalmente por la oxitocina, le van a dar más importancia a la conexión que a los logros. Entonces, si los hombres no consiguen tener retos o tener objetivos para conseguir sentirse mejor, y una comunidad de hombres que puedan enseñarle a poder frenar la agresión, a poder limitar la impulsividad, lo que va a ocurrir es que estos chicos van a ser muy agresivos, porque la única manera que van a sentir que van a poder conseguir estatus es disminuyendo la autoestima de los demás. Por tanto, lo que es muy importante es ver que si en la infancia no se ha dado esa figura paterna que limita la agresividad, que limita la impulsividad, o bien ha habido un ambiente extremadamente violento, lo que el chico va a tener es una incapacidad de poder frenarse, va a ser, por naturaleza, va a tender a ser más agresivo. Y dos, si el chico no tiene autoestima, lo que va a ocurrir es que va a tender a ser muy agresivo. Mientras que la mayoría de las chicas, cuando tienen poca autoestima, no suelen ser agresivas, algunas sí, pero muchas no, muchas se van a poner en un papel más de dependencia emocional, los hombres se van a poner en un papel más de control y de agresión. Por lo tanto, creo que gran parte del problema que estamos teniendo quizás sea que no nos damos cuenta que los chicos adolescentes tienen una carencia importante de autoestima. ¿Y cuál sería la solución? Bueno, esto es complejo. Por supuesto, tenemos que seguir dando educación de valores, por supuesto tenemos que seguir dando educación sexual, por supuesto tenemos que dar educación de género, pero quizás tendríamos que plantearnos que quizás haya que ayudar a los chicos a que puedan desarrollar lo que yo llamo una masculinidad sana, en el sentido de sentir una autoestima adecuada. ¿Y cómo se logra eso? Con deporte, con comunidades de chicos que tienen espacios para poder compartir entre ellos, haciendo actividades que supongan un esfuerzo. Jugar al fútbol, subir montaña, montar en bicicleta. Todo esto hace que los varones generen esa testosterona sana, adecuada, generen esa autoestima y se puedan implicar en un cuidado sano de sus parejas, de su hijo. No olvidéis que todos o la inmensa mayoría de la violencia de género se da cuando el hombre siente que va a ser abandonado. Y esto es debido a que el hombre tiene una autoestima muy baja.
Autoestima que compensa no dependiendo de la mujer, que sí lo hacen en algunos casos, en la mayoría de los casos agrediendo a las mujeres. Así que quizás tengamos que replantearnos en la sociedad diferenciar lo que es igualdad de equidad. Yo creo que, tengo 2 hijas, creo que habría que apostar porque tengamos los mismos derechos, tengamos las mismas oportunidades, pero también poder observar cómo en muchos aspectos biológicos somos diferentes y cómo esas diferencias nos pueden hacer muchísimo mejores. Y que si no las aprovechamos, podemos caer en problemas que después pueden resultar muy graves. Así que muchísimas gracias. Insisto, estoy abierto a un debate constructivo, ideológico desde el respeto y por supuesto puedo estar muy equivocado en lo que digo, pero creo que es importante siempre la reflexión, es importante ver diferentes puntos de vista, sobre todo en un tema tan grave como el que estamos viviendo actualmente. Y solo deciros que hasta muy pronto y que estaré encantado de escuchar todos vuestros comentarios. Muchísimas gracias.